que la mente, el cerebro, es el único medio por donde Dios se comunica con el hombre. Y cuando nosotros, por nuestros malos hábitos, entonces embotamos nuestro cerebro, no es que el Espíritu Santo nos siga hablando, es que ya nosotros no lo estamos percibiendo. Que no es un asunto de la noche a la mañana. El hipotálamo, repito, es por donde el Espíritu Santo hace sus impresiones. Pero hoy los científicos que estudian el cerebro se han dado cuenta que cuando una gente repite un mismo patrón negativo, entonces sella ese hueco, ese orificio, y ya las impresiones de Dios, ya el individuo, todavía aquí, aún contritándolo, todavía tú tienes oportunidad, porque el amor de Dios es inmenso. Lo único que a medida que va descendiendo, se hará más difícil. Más difícil se hará cada día. Todavía en el segundo escalón tú te puedes devolver y alcanzarás misericordia si te arrepientes. Pero si sigue descendiendo, vas cogiendo un camino que finalmente llega, que es el punto de no retorno. Ya cuando usted desciende al cuarto escalón, ya no hay remedio. Ahí es donde se comete el pecado imperdonable. Cuando usted ha rebasado, ya usted ha resistido al Espíritu Santo continuamente, lo ha contritado, lo ha pagado, y ya el último es el punto de no retorno. Y entonces, ¿cómo dice ahí? Perdición eterna. Tristemente, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso hay que tener cuidado de no acariciar el pecado. No se puede jugar con el pecado. Cuando usted está haciendo algo malo, usted no se puede hacer chivo loco. El Espíritu Santo habla a la conciencia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo, apreciados hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro contenido. Realmente digo nuestro contenido, pero el contenido es de Dios, porque aquí estamos para predicar la verdad presente. Hoy tenemos una clase bíblica de profecía de verdad presente, muy actual, muy actual. Tenemos un estudio, un análisis que usted no se debe perder. Hemos estado indagando acerca de este tema y vamos a ver. Vamos a conocer un poco la doctrina de la segunda prueba. Quizás este tema, este título, a ustedes se le encuentra un poco raro, pero vamos a definir qué cree la doctrina de la segunda prueba, en qué consiste, y vamos a ver que hay 4 pasos, 4 escalones que usted tiene que llegar para cometer el pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es algo que tú lo cometes y ya. No, no, no. Es un proceso, y eso lo vamos a ver con la Biblia y el espíritu de profecía. Así que yo lo invito para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Amante Padre, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús, para que no me vean a mí, sino que lo vean a Él y Él solo sea glorificado. Ahora que vamos a profundizar en tu palabra, te suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu y la presencia de tus ángeles para que nos ayuden a comprender tu palabra. Abre la mente de lo que van a ver el tema, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a entrar en materia inmediatamente. ¿Qué es la doctrina de la segunda prueba? ¿Cuándo se originó? ¿En qué cree esta doctrina? Porque déjame decirte, la doctrina de la segunda prueba, que tristemente muchos hermanos que se hacen llamar adventistas la están practicando. Ellos se denominan que son el cuarto ángel. Y ellos practican la doctrina de la segunda prueba. Ellos creen que cuando una persona fue justificado y cae en pecado, ya esa persona está perdido. Ya esa persona no tiene remedio. Cosa que no tiene base bíblica, por más teología que le metan. No tiene base bíblica. Y lo vamos a demostrar en este tema. Así que vamos primero a desglosar qué es la doctrina de la segunda prueba. La doctrina de la segunda prueba, también conocida como principio de doble jeopardy, en la ley anglosajona establece que una persona no puede ser juzgada ni condenada 2 veces por el mismo crimen. ¿Qué ocurre? Que en la creencia anglosajona, ellos tienen por costumbre que ellos no juzgan a una persona 2 veces por el mismo crimen. Entonces,
allí se origina la doctrina de la segunda prueba. Entonces, lo que le han dado un giro espiritual y la han acuñado, porque déjame decirte que la doctrina de la segunda prueba no tuvo sus sedes al principio en asuntos espirituales. Pero lo que la han acuñado para decir que ya cuando una persona cae después de haber sido justificado ya no tiene remedio. Vamos a seguir viendo parte del origen de esta doctrina de la segunda prueba. No se pierde el tema porque traigo detalles interesantes. Traigo una declaración del Espíritu de profecía que es muy probable que usted no la haya visto. Vamos a seguir viendo el origen de la doctrina de la segunda prueba. El origen de este principio se remonta a la antigüedad. Hay evidencia de su existencia en la ley romana y la antigua Grecia. El concepto fue incorporado en el derecho común inglés, donde se establecieron las bases modernas de la prohibición de ser juzgado 2 veces por la misma ofensa. Bien, vamos a ver otro más y entonces yo le voy a ir diciendo qué ocurre. Que en la antigua Roma y en la antigua Grecia, en las cortes donde ellos hacían sus juicios, ellos llevaron este concepto de no juzgar a una persona 2 veces por el mismo crimen. Pero vamos a encontrar que lo que se procuraba no era un fin de exterminio para la persona, era al contrario. Y vamos a verlo. Era salvaguardar la vida de la persona. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, Estados Unidos heredó algunas costumbres de Roma. Ustedes saben que según Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar y la que sube de la tierra van a tener un vínculo en el marco profético. Entonces, con el tiempo Estados Unidos acuñó en la quinta enmienda, como lo están viendo ahí, en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda consagra formalmente este principio. ¿Cuál principio? El de la segunda prueba. Este principio en el sistema legal estadounidense, la frase clave es: tampoco se someterá a una persona 2 veces al mismo peligro de perder la vida o la integridad física por el mismo delito. ¿Lo ven? Cuando nosotros vamos a fondo a estudiar la doctrina de la segunda prueba, por lo menos en Estados Unidos lo que se procuraba era proteger la vida de la persona de que no sea incriminada 2 veces por el mismo delito. Pero vamos a seguir viendo. Estamos primero viendo, como somos historicistas, estamos viendo el marco histórico para entonces entrar en detalle en cuanto a lo que tiene que ver la blasfemia contra el Espíritu Santo, el punto de no retorno y el pecado imperdonable, que son los 3 la misma cosa. Entonces, miren aquí. La doctrina busca proteger a los ciudadanos del poder del Estado, impidiendo que el gobierno pueda someter a una persona a múltiples juicios por el mismo delito, lo que podría llevar a una condena injusta. La doctrina de la segunda prueba lo que busca es que cuando una persona pagó su pena por el delito cometido, ya no puede volver a ser juzgado por el mismo delito. Eso es lo que define. Pero lo que defienden el punto de que si una persona cae después de haber sido justificado, ya no tiene remedio, que yo no sé de dónde sacan eso, toman la doctrina de la segunda prueba para decir que usted no puede ser condenado en términos espiritual. Dios no lo condena a usted 2 veces, sino una sola vez. Eso es lo que ellos dicen. Y aquí vemos lo contrario. La doctrina busca proteger a los ciudadanos del poder del Estado, impidiendo que el gobierno pueda someter a una persona múltiples juicios por mismo delito, lo que podría llevar a una condena injusta. ¿Ven? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se acuñó este principio en la quinta enmienda de los Estados Unidos, lo que se hizo fue lo siguiente. Ellos, para proteger la vida de la persona, cuando una persona cometía un delito, llámese X o R, el delito, imagínese cualquiera. Entonces, cuando una persona, no era que la persona quedaba inocente, no estamos diciendo eso. Si la persona era determinada culpable, pagaba su condena, pero después no podía volver a pagar por ese mismo hecho, porque ya cumplió su condena. Eso es lo que supone la doctrina de la segunda prueba.
Ahora bien, vamos a ver entonces dos padres de la iglesia en la historia. Solamente vamos a ver dos para recurrir al marco histórico para ver qué creían sobre este punto de la doctrina de la segunda prueba. El caso de Juan Calvino. Juan Calvino, por eso se le llama calvinismo a la creencia de Juan Calvino. Esta doctrina sostiene que quienes caen o pecan voluntariamente nunca fueron genuinamente salvos. Para empezar, la perseverancia en la fe hasta el fin es una prueba de una verdadera conversión. Juan Calvino creía, y los que lo seguían a él, que cuando una persona cae o peca voluntariamente, Juan Calvino creía que esa persona nunca fue convertido genuinamente. Y también creía que la perseverancia en la fe era una prueba de una verdadera conversión. Eso es bíblico. Juan Calvino tenía muchos puntos que eran positivos y tenían otros que eran negativos. Este punto es positivo porque es bíblico. Él creía que si una persona, por ejemplo, se convertía y caía en apostasía, nunca esa persona fue convertido. Eso tiene doble cara, porque una persona puede convertirse de corazón y sin embargo puede caer. Y el otro punto es que la perseverancia en lo que tú crees es lo que define una verdadera conversión. Eso creía Juan Calvino. Ahí yo estoy de acuerdo con él. Ahora vamos a ver qué creían los arminianos. Vamos a ver qué creían los arminianos. Esta postura argumenta que es posible para un creyente, después de haber recibido la salvación, apartarse y por medio del arrepentimiento y el perdón de Dios, reincorporarse a la familia de la fe. Esta está un poco más bíblica. El arminianismo creía que si una persona caía en pecado, se apartaba por medio del arrepentimiento y el perdón de Dios, podría reincorporarse a la familia de la fe. Así que este punto es un poco más bíblico y estamos viendo la parte histórica. Y ahora vamos a entrar ya en nuestro tema después de haber visto la parte histórica. Vamos a ver que este concepto de los arminianos, de que una persona cuando se convertía y caía por medio del arrepentimiento y el perdón de Dios podía volver a reincorporarse a la familia, tiene base bíblica. Por ejemplo, mira lo que dice el Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice allí: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Jehová, podrá sostenerse? O sea, el salmista está diciendo, si Dios anduviera con el dedo buscando a ver dónde Sandy cae, ¿quién podría sostenerse? Eso es lo que está diciendo el Salmo en su contexto. Pero vamos a seguir viendo. ¿Qué más? Pero en ti hay perdón. Alabado sea Dios. Lea ese salmo para que usted vea. No se deje engañar con palabras lindas, con teología linda. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Ahora, yo quiero hacer una salvedad aquí, porque siempre que toco este tema, en los comentarios aparecen personas que parece que no ven bien el tema, no lo analizan bien en oración y acusan a uno de que uno está justificando el pecado. Este es el argumento que usan los que están defendiendo este principio de que si una persona cae después de haber conocido ya está perdido, que eso no es bíblico. El argumento que usan cuando uno sale en defensa de la palabra de Dios o aclarando la palabra, el argumento que ellos están usando es: fulano está justificando el pecado. Las declaraciones que él está sacando de Elena de Juárez y los textos de la Biblia es para justificar el pecado. No, hermano, eso no es así. Yo soy partidario de vivir en santidad y tengo temas. La mayoría de mis temas son de verdad presentes, de prepararnos, de consagrarnos. Pero si yo veo un error y Dios me da luz, es mi deber aclararle a los hermanos. De modo que este salmo está de acuerdo al principio de los arminianos, que creían que si una persona, repito, después de convertida pecaba, por medio del arrepentimiento y el perdón, podía reintegrarse en la familia de la fe. Y eso tiene base bíblica porque el Salmo dice: oh Jehová, si miraren los pecados, ¿quién, oh Jehová, podrá sostenerse?
¿Mm? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y Elena de White usa este texto. Usted podría decir, no, Sandy está equivocado. Entonces, usted como pastor, entonces no cree en Elena de White. Porque Elena de White usa este texto y ella lo comenta. Lo comenta este texto de Salmo 130, versículos 3 y 4. Entonces, el argumento que se está utilizando porque no se quiere reconocer. O sea, lo que yo veo en todo este debate es que no se quiere ser humilde, no se quiere reconocer la equivocación. La Biblia es bien clara y el Espíritu de profecía, y lo vamos a demostrar. Y ustedes van a ver que a medida que vamos avanzando en el estudio, van a ver que no estamos justificando al pecado. Al contrario, vamos a ver en estos 4 escalones cómo una persona puede llegar al punto de no retorno, donde ahí sí ya no tiene más perdón. Donde ahí sí ya no tiene más perdón. Cuando agota estos 4 pasos, que usted debe conocerlo y tiene que ver este tema. Este tema yo se lo voy a regalar a todos los que me escriban al WhatsApp para que lo analicen. Y si estoy equivocado, acepto la corrección. Pero necesito que ustedes analicen la diapositiva primero, porque es muy fácil juzgar al otro. Fulano está justificando el pecado. No, eso no es así. Usted no puede establecer un juicio porque usted no conoce la vida espiritual mía, ni yo la suya. Yo lo que estoy aclarando aquí, que según los arminianos, si una persona cae después de haber sido justificado, tiene oportunidad para arrepentirse por medio del perdón de Dios. Yo no estoy diciéndole a nadie que peque, ni le estoy dando licencia. Yo estoy explicando, porque el Salmo lo dice bien claro. El Salmo está diciendo, oh Jehová, si mirare los pecados, ¿quién, oh Jehová, podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y Elena de White comenta ese texto. Ahora, el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6, él exhorta a los hermanos que son más fuertes en la fe a fortalecer a los débiles. Yo pregunto, ¿para qué fortalecer a una persona que ya no tiene remedio? No tiene sentido. Y cuando Pablo en Gálatas 6:1 está instruyendo a los hermanos a que fortalezcan al que ha caído, Pablo no le está diciendo, mire, vayan y díganle a él que ya él está perdido, ya no tiene remedio. No, al contrario. Mira qué es lo que Pablo le está diciendo. Para un buen entendedor, mira aquí, hermanos, si alguno fuere sorprendido, míralo ahí, y el término hermanos da a entender de que ya fue convertido. Pablo no le está hablando al mundo, Pablo le está hablando a la iglesia en Galacia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ese es el mandato. Ustedes saben la gente que me han llamado a mí, pobres hermanitos, preocupados, asustados, diciendo, no, pues ya yo estoy perdido. Después que vieron los temas del pastor Víctor Rodríguez, con mucho respeto, porque somos amigos, esto es un asunto de aclaración, no es un asunto de personal. Lo menciono a él porque somos amigos. Pero por encima de la amistad debe estar la humildad. Hay que reconocer. Pero hay gente que nunca va a reconocer porque creen que se rebajan. Mi amado hermano, la Biblia es bien clara. La Biblia es bien clara. Para usted cometer el pecado imperdonable tiene que agotar 4 pasos y yo se lo voy a enseñar. Y usted lo va a analizar a raíz de la Biblia. Y usted me va a decir si la Biblia, no yo, si la Biblia tiene razón. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, miren, los que son fuertes espiritualmente, cuando sorprendan a alguno en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y ahora miren la parte importante, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo regular, el que pretende santidad realmente no es santo. Elena de White dice que los santos ni siquiera lo saben. Cuanto más nosotros nos acercamos a Dios, más miserables nos vemos. Cuando nosotros comparamos la vida nuestra con la de Cristo, lo único que nos queda es clamar, ten misericordia, Señor, de mí. Yo soy partidario de la santidad, pero no una santidad que mete cuco. No una santidad que te anda diciendo por ahí que si tú fallaste, cometiste un error, ya tú estás perdido porque tú fuiste justificado. Y la premisa que se establece, oiga bien, voy a hablar bien claro, la premisa que se establece para el argumento es, no, lo que pasa es que está bien, tú pecaste y Dios
Dios te lo pasa por alto porque tú no conocías el mensaje del cuarto ángel. ¿Y qué es eso? Lo que se quiere es adjudicarse a un derecho que no se tiene. Porque estas personas que están predicando eso, ellos se dicen ser el cuarto ángel. Note usted el punto. Ellos dicen, no, lo que pasa es que Dios te perdona porque tú no habías conocido el mensaje del cuarto ángel. Miren qué astucia, amados hermanos. Estudiemos por nosotros mismos para que no nos dejemos engañar, porque el engaño va a ser espiritual. Yo siempre lo repito. Aquí el apóstol Pablo está siendo claro. Le está hablando a los hermanos y él está hablando que si alguno ha caído, un hermano que ha caído ya fue justificado. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también vengas a ser tentado. Yo creo que decir que si nosotros caemos después de haber sido justificados, estamos perdidos, es una falta de honestidad. Porque me vas tú a decir a mí que tú no has pecado. ¿Me vas tú a mí a decir eso? Cuando nosotros hasta con el pensamiento pecamos. No queremos, pero es una realidad. Yo creo que Dios va a levantar la última generación, va a obtener victoria sobre el pecado. Eso es una cosa. Pero de ahí a pasar a decir que si tú caíste, ya está perdido, eso no es bíblico. Y lo vamos a ver a plenitud en este tema. Y voy a leerte un texto muy conocido, que este tipo de personas que pretenden ser el cuarto ángel, dicen, no, ese texto lo sacan para justificar el pecado. No, hermano, está escrito. Donde quiera que tú le busques la teología, el contexto, dice, si confesamos nuestros pecados, está en plural, no en singular. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De cuánta maldad? De toda. De toda maldad. Entonces yo le pregunto, ¿está clara la Biblia, sí o no? ¿Está clara? Yo no entiendo cuál es el empeño de insistir en un principio que no es bíblico. No lo es. Y vuelvo y reitero, no estoy diciéndole a nadie que se acomode, hay peligro y lo vamos a ver. Acariciar el pecado es peligroso. Dios nos llama a vivir una vida en santidad. Pero hay muchos hermanos que caen porque no todo el mundo tiene la misma luz. No todo el mundo tiene la misma capacidad espiritual, ya sea por descuido o por lo que sea, pero cae. Entonces ya, ¿a qué Dios es que yo estoy pintando? Ya cayó, ya está frito, ya está perdido. No, eso no es bíblico. ¿Para qué un cierre de gracia? ¿Para qué un juicio investigador? Eso no tiene sentido, amado. Estudia la Biblia. Ahora te voy a leer una declaración donde Elena de White amplía este concepto. Lee conmigo Cada día con Dios 253. Y escuche bien claramente que Elena de White que lo está diciendo, no es Andy. Para aquellos que se han desviado, está hablando para hermanos, porque un mundano no se puede desviar, ya está desviado de por sí. Dice, para aquellos que se han desviado del camino del Señor, del camino, el Señor ofrece palabras de ánimo. ¿Qué es lo que el Señor ofrece? Palabras de ánimo. Tú te imaginas a Dios diciendo, bueno, ya fuiste justificado, caíste, te embromaste, y me excusan la palabra. En otros países, es que no entienden, embromaste, te perdiste ya. ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo eso? Pero no, dice el White, para aquellos que se han desviado del camino, el Señor ofrece palabras de ánimo. Aceptará sus oraciones si se arrepienten. Aceptará sus oraciones si se arrepienten y se convierten. Y ahora viene, por medio del infinito sacrificio de Cristo y por fe en su nombre, pueden beneficiarse con el cumplimiento de las promesas de Dios. Los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. El sacrificio de Cristo no tiene límite, es infinito, dice aquí el espíritu de profecía. Y los que se han desviado, la sierva no le está diciendo, continúen desviándose. Ese no es el punto, no me vengan a mí con eso, que ese es el argumento que se toma. El punto aquí es que tienen otra oportunidad. Y alabado sea Dios por eso. Tienen otra oportunidad. Ahora, vamos a ver otra declaración. Para que ustedes vean que el espíritu de profecía lo deja bien claro. No hay por qué perderse. Mismo libro, misma página.
Oh, cuán agradecidos deberíamos estar de que al asumir Cristo la naturaleza humana, los hombres caídos pueden recibir una segunda oportunidad. Ahora le pregunto, ¿está claro o no está claro? Si a ti se te habla de una segunda oportunidad, fue porque tuviste una primera, lógicamente. Yo no entiendo cómo que los hermanos se dejan embaucar en una cosa tan sencilla. Porque aquí dice, mira, oh, cuán agradecidos deberíamos estar de que al asumir Cristo la naturaleza humana, los hombres caídos pueden recibir una segunda oportunidad. Ahora, ¿lo dice o no lo dice? Sí. Cristo los ubica en el terreno ventajoso. Al relacionarse con Él, pueden ser colaboradores de Dios por medio de la gracia que cada día les da Cristo. Pueden ser elevados y ennoblecidos hasta llegar a ser hijos e hijas de Dios. Tal amor no tiene paragón, o sea, no tiene comparación. Amado, más claro de ahí, ni el agua. Si usted quiere dejarse confundir es porque usted quiere. Si usted quiere persistir, yo soy partidario de que debemos vivir en santidad. Claro que sí, ahí estoy de acuerdo. Pero no es verdad que si tú conociste, fuiste justificado y caíste, no es verdad que está perdido. Eso son mentiras de Satanás. Y ahora vamos a ver el caso de David. Porque estas personas que están predicando eso, dicen, no, David cometió el adulterio y mandó a matar a Urías. Era porque él todavía no había sido convertido. Ya vimos en el tema que tuvo el pastor Miguel Ángel Ortiz, que David se le ungió con el Espíritu Santo. Lo vimos eso. Y ahora vamos a ver lo que dice la sierva del Señor. Patriarcas y Profeta 726. Aunque David había caído, el Señor lo levantó, alabado sea su nombre. Estaba ahora más plenamente en armonía con Dios y en simpatía con su semejante que antes de su caída. En el gozo de su liberación, cantó, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. ¿Está claro? Está claro, amados hermanos. Está clarísimo. Ahora voy a leerte otra declaración del espíritu de profecía. Y ahora ahora que estamos entrando en el tema, porque ahora viene algo sorprendente. Si después de este tema usted no queda claro, ya no es mi culpa. Este es el último tema que voy a hacer, si Dios lo permite, en cuanto a este tema, que ya no me gusta sazonar tanto porque no es bueno. Pero vi la necesidad, aparte del tema que hizo el pastor conmigo cuando yo lo invité, Miguel Ángel Ortiz, vi la necesidad de aclarar un poco más porque Dios me dio estas declaraciones y quiero compartirlas con ustedes con mucho amor. Patriarcas y Profetas, página 726. Quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Alabado sea Dios. Si tú lo sientes así, escribe ahí en el comentario, alabado sea Dios, ponlo ahí, porque aquí dice quien quiera que sea, no importa, quien quiera que sea, que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Escriba ahí, alabado sea Dios, hay esperanza. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Y ahora viene, el Señor jamás, pero jamás de los jamases, como dice Hugo a Daniel, jamás rechazará a un alma verdaderamente arrepentida. Aquí el punto no es si tú has caído, aquí el punto es si tú estás verdaderamente arrepentido. Ese es el punto. El punto no es si tú has caído o no. Aquí el punto es si tú vienes verdaderamente arrepentido. Nosotros tenemos, amados hermanos, la ilustración más grande que se puede dar del perdón en toda la Biblia es la del hijo pródigo. Alguna gente lee la parábola del hijo pródigo y la leen como que un muchacho, miren, cuando la Biblia dice, y habiéndolo malgastado todo, ese todo, Elena de White lo coloca en un pedestal donde ella dice que el hijo pródigo es el planeta Tierra. ¿Lo sabías tú? El hijo pródigo es el planeta Tierra, que agotó
todas las posibilidades de salvación y aún así Cristo murió por nosotros. Cuando dice que habiéndolo malgastado todo, era que ya no había esperanza desde el punto de vista humano. Pero él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La ilustración más grande del perdón de Dios es la parábola del hijo pródigo. Que un mundo finito como el planeta Tierra cayó en pecado y Dios vino y se introdujo en este mundo. Para que ahora venga Satanás disfrazado a decir que después que tú caíste ya no hay más arrepentimiento. Pues aquí dice, quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios hallará perdón. El Señor jamás rechazará a un alma verdaderamente arrepentida. Aquí lo que hay que ver es, vamos a suponer que tú caíste después de haber conocido. Ahora lo que tú tienes que vigilar es si tú sientes odio por el pecado, tristeza, amargura. Porque aquí lo que hay que ver es si tú vienes verdaderamente arrepentido. Eso es lo que hay que ver. Ahora, vamos a entrar en el punto de no retorno. Ya después de haber explicado esta parte de Elena de White, vamos a explicar el punto de no retorno. Y para ello, vamos a leer el texto de Mateo 12, 31 y 32. Y vamos a ver que el punto de no retorno es equivalente al pecado imperdonable. Lea conmigo aquí en pantalla. Y quiero que noten los detalles de boca del mismo Cristo. Por tanto, os digo, todo pecado, ¿cuánto? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y ahora noten el versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuando dice ni en este ni en el venidero, Jesús lo que está amplificando más la palabra de Dios para dar a entender la seriedad de usted hablar en contra del Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Pero para llegar a eso no se llega de ahora para ahorita. No. Así como el proceso de la santificación es un proceso de día tras día, el proceso de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es de ahora para ahorita, es un proceso de día tras día y lo vamos a ver. Para que tú estés claro. ¿Qué ocurre cuando una persona ha cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, Pablo se lo enseñó a Timoteo en estas palabras que yo te voy a leer. 1 Timoteo 4, versículo 2. Que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada la conciencia. Ojo, cuando una persona ya llega a dar los 4 pasos de los 4 escalones que yo te voy a mencionar, ya tiene la mente cauterizada, la conciencia la tiene cauterizada y cree que lo que está haciendo, aunque sea mal, cree que está bien. Teniendo la mente cauterizada, dice Pablo, mis amados hermanos. Ahora, vamos a ver que no solamente cometiendo un pecado deliberado, usted llega a tener la mente cauterizada. Vamos a ver que con los principios que rigen las leyes de la salud, violándola, usted puede llegar a cometer el pecado imperdonable. Por eso es que Elena de White dice que los que continúen violando los principios de la salud se van a apartar de la fila. Ahora yo pregunto, si se apartan de la fila es porque ya cometieron el pecado imperdonable. Pero para eso no se llega de la noche a la mañana. Miren cómo es. Vamos a leer unas cuantas declaraciones sobre la salud. Y usted diría, ¿qué tiene que ver la salud con el pecado imperdonable? Vamos a verlo, porque este detalle casi no se predica. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 395. Sobre la salud del cerebro. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. ¿Qué hace el cerebro?
Cualquier persona que sepa de medicina sabe que el cerebro controla todo el cuerpo. El centro de mando de nuestras vidas, de todos los órganos, es el cerebro. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe estar pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y a la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición. Interesante. Y yo sé que ahora, mientras usted ve la diapositiva, se está preguntando, ¿por qué voló del punto de no retorno al asunto de la comida y la bebida? Porque el cerebro es el centro de mando. El cerebro es quien de alguna forma promueve nuestras acciones, lo que hacemos. Y aquí está diciendo la mensajera que si usted tiene una sangre impura, entonces, si usted tiene una sangre pura, su cerebro va a trabajar bien. ¿Y cómo se logra eso? A través de hábitos correctos relativos a la comida y a la bebida. Dice que cuando eso sucede, el cerebro recibirá la adecuada nutrición. Cuando el cerebro está en óptimas condiciones por los hábitos correctos que nosotros tenemos, está preparado para recibir las impresiones del Espíritu Santo en nuestra mente. Vamos a encontrar en este estudio que por la única parte que Dios se comunica con el hombre a través de su Santo Espíritu es por el cerebro. Y hay una parte específica y yo te la voy a enseñar. Es interesante. Vamos a seguir viendo. Mensaje para los jóvenes, página 234. El cerebro es la capital del cuerpo. Si las facultades perceptivas son entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disciernen las cosas eternas. Entonces quiere decir que esto tiene que ver con percibir la voz del Espíritu Santo en mi mente. Claro que sí. Porque está diciendo aquí, el cerebro es la capital del cuerpo. Si las facultades perceptivas son entorpecidas por cualquier clase de intemperancia, no se disciernen las cosas eternas. Entonces, yo le voy a decir a los que están predicando del cuarto ángel, tienen que decirle estas cosas a la gente también, porque nada más no decirle, si peca ya está perdido. No. Tienen que enseñarle estas cosas para que no pequen. A practicar los 8 remedios naturales, a practicar la higiene en toda su índole, a practicar la reforma pro salud en toda su índole, para que ellos no caigan, porque aquí dice que la mente, el cerebro es la capital del cuerpo. Y cometer cualquier intemperancia en cualquier ramo de la vida, eso hace que la gente no disciernan las cosas eternas. ¿Por qué hoy uno se cansa de predicar? Y hay mucha gente que dice, yo no entiendo ni papa. No entiendo, eso me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Por qué? Por los malos hábitos de vida. Y el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, pero si usted no escucha su voz, usted se va a ir endureciendo y lo vamos a ver. Entonces no es un asunto de que cometiste un pecado y ya. No. Es un asunto que va más allá de lo que nos están diciendo. Sí, mis amados hermanos, así es. Vamos a ver entonces cómo el apóstol Pablo nos habla claramente de esto. Ya hemos visto que Elena de White dice que si nosotros cometemos una intemperancia, ya lo vimos en la cita, eso nos incapacita para comprender las verdades eternas. Pero el apóstol Pablo lo dice un poquito más claro. Lo que pasa es que este texto se ha leído y no se ha entendido. Mira aquí Romanos 12, 1 y 2. Mira lo que dice y yo te lo voy a definir. Presta mucha atención para que tú veas. Yo sé que este texto tú lo has leído, pero ahora tú vas a entender algo nuevo. Yo estoy seguro de eso. Mira. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo está hablando de que el culto verdadero, racional, es presentar a Dios un cuerpo en sacrificio vivo y agradable. ¿Y para qué? Mira el versículo número 2 y míralo con mucho detenimiento. No os conforméis a este siglo. La palabra siglo es equivalente a este mundo. No os conforméis a este mundo, sino, y escuchen bien, sino transformaos. Esa palabra es metamorfo, que significa sufrir un cambio, pero en este caso positivo en la vida. Transformado por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Y ahora, ¿para qué? Oye, ¿para qué? Primero te piden en el versículo 1 que tú presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable, que es el verdadero culto. Y luego dice que no te conformes con el mundo, para que sea transformado por medio de la renovación del entendimiento. Y ahora mira, fíjate que está mencionando la mente, el entendimiento de la mente. Y ahora mira para qué. Cuando tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo y no te conformas a este siglo y eres transformado mediante la renovación del entendimiento, está hablando de una reforma, un cambio de pensar. Entonces mira la última parte del versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Entendiste? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que tú vas a entender la voluntad de Dios, lo que Dios quiere con tu vida, eso es dependiendo de si tú sometes tu cuerpo a un sacrificio vivo y agradable, que es el culto racional. Cuando no te conformas con este mundo y eres transformado, entonces tú vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque ahí lo dice, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, según la palabra de Dios, cuando Él dice en Isaías, no, mis pensamientos son pensamientos de paz y no de calamidad. Pues la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que Él quiere salvarnos, pero nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no hemos sometido nuestro cuerpo a un sacrificio vivo y agradable. Y nos estamos conformando a este siglo, a este mundo. Si nosotros no nos conformamos a este mundo, entonces vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. ¿Entendiste el texto? Pablo está hablando que tiene que haber un cambio de la mente. Sí, una renovación, una reforma de la mente, para que podamos comprobar. O sea, lo que Pablo me está diciendo a mí en una palabra llana, para que Sandy pueda entender las profecías, lo que Dios quiere con su vida, tiene que tener un cambio en su mente. Y para que haya un cambio en su mente, eso implica que yo tengo que tener un cambio en los hábitos que rigen las leyes de la salud. ¿Me doy a entender? Sí, porque es muy fácil agarrar para el versículo y decirle a los hermanos, el que cayó después que es justificado ya está perdido, pero no se les dice que es un proceso que lleva para que alguien reniegue al Espíritu Santo. Eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Y lo vamos a ver. Bueno, ya vimos el texto de Romanos 12. Ahora, vamos a ver una cita muy contundente acerca de lo que Pablo está hablando y cómo Elena de White lo explica clarísimo. Presta mucha atención. Mira aquí. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 254. Dice así: los nervios del cerebro que comunican con el organismo entero son el único medio, ojo, por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Tremendo. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Esto es serio. Voy a leerlo otra vez. Los nervios del cerebro que comunican con el organismo entero son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Y el cielo se comunica con el hombre a través del Espíritu Santo. Es decir, que la voz del Espíritu Santo es con mi mente que yo la voy a percibir, con el cerebro. Aquí lo dice bien claro. Los nervios del cerebro, y perdonen que lo repita, los nervios del cerebro que comunican con el organismo entero son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Y ahora miren, y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales. Y el resultado es un amortiguamiento de las sensibilidades de la mente. Cuando nosotros, por nuestros malos hábitos, embotamos nuestra mente, es como que usted le pone como un cristal a su mente, como cuando tú le pones un forro a tu celular para que no se rompa. Asimismo, nosotros por nuestros malos hábitos le ponemos un forro a nuestra mente, y entonces el único medio que el cielo tiene para comunicarse con nosotros, ya como le pusimos ese forro por los malos hábitos, ya no escuchamos la voz. Y eso es lo que da
el comienzo de un proceso para el pecado imperdonable. Yo creo que estoy siendo bien claro y oro a Dios para que se entienda. Y voy a leer otra vez la cita. La voy a leer. Los nervios del cerebro que comunican con el organismo entero son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y el resultado es un amortiguamiento de las sensibilidades de la mente. Cuando una gente comienza a desobedecer a Dios en la cosa sencilla de la vida, en los puntos que tienen que ver con la higiene de la salud, por allí comienza el problema de la negación al Espíritu Santo. Sí. ¿No crean ustedes, amados hermanos, que esa decisión que tomó Ananí y Zafira, que Saúl tomó, eso fue de la noche a la mañana? No. Ellos venían con eso. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, la preocupación tuya no es si tú estás perdonado o no. La preocupación tuya es qué decisiones tú estás tomando a diario que pueden alimentar la facultad espiritual o la facultad mundana. Esa debería ser la preocupación. Porque aquí hemos visto que la mente, el cerebro, es el único medio por donde Dios se comunica con el hombre. Y cuando nosotros, por nuestros malos hábitos, entonces, embotamos nuestro cerebro, no es que el Espíritu Santo nos siga hablando, es que ya nosotros no lo estamos percibiendo por nuestra terquedad. Y cuando la sierva del Señor dice que los nervios del cerebro es el único medio por donde Dios se comunica con nosotros, está hablando de un órgano específicamente. Yo le puedo dar fe y testimonio porque yo estudié medicina, para gloria y honra de Dios. Por la única parte que el Espíritu Santo se comunica con nosotros es por el hipotálamo, que es por donde entran las impresiones del Espíritu Santo, por el hipotálamo. ¿Qué ocurre? Científicamente, lo que estudian los neurotransmisores del cerebro se han dado cuenta que cuando una gente repite y repite un mismo patrón, ya sea negativo o positivo, si es negativo el patrón que repite, ese hueco que ustedes están viendo ahí, que conduce al hipotálamo, se sella. Interesante el dato que estoy dando. Se sella. De modo que las impresiones del Espíritu Santo, por más que él hable, ya la persona no escucha. ¿Ven cómo que vamos en camino? Que no es un asunto de la noche a la mañana. El hipotálamo, repito, es por donde el Espíritu Santo hace sus impresiones. Pero hoy los científicos que estudian el cerebro se han dado cuenta que cuando una gente repite un mismo patrón negativo, entonces sella ese hueco, ese orificio, y ya las impresiones de Dios, ya el individuo no la percibe. ¿Lo ven, hermano? Que no es tan sencillo como nos lo están diciendo. No es tan sencillo. Ahora, cuando eso ocurre, por la misericordia de Dios todavía hay esperanza. Wow, el amor de Dios es grande. Todavía una gente selle con su terquedad, con sus malos hábitos, con su desobediencia, sella el hipotálamo, todavía tiene esperanza. Tiene esperanza. Pero el sellar el hipotálamo es el comienzo del punto de no retorno. Ojo con esto. El sellar el hipotálamo para no recibir las impresiones del Espíritu Santo es el comienzo del punto de no retorno. Nos encontramos en esta vida en una encrucijada, donde a la derecha Dios nos dice: haz el bien para que viva, guarda mis palabras, mis mandamientos. Y a la izquierda el diablo te dice: sigue en los vicios, en los placeres de este mundo, aprovecha bien el tiempo, gozándote. Pero en esa indecisión muchas veces se llega a un letrero que dice: no hay retorno. Ya no te puede devolver. Ha llegado tan lejos que ya no te puede devolver. Y el punto inicial para eso, ¿sabe qué es? Sellar el hipotálamo para que el Espíritu Santo no trabaje en tu vida. Y al sellarlo, ya tú has comenzado el camino del punto de no retorno. Yo quiero ver algunas declaraciones donde Elena de White habla
acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Antes de llegar a los 4 escalones que yo sé que ustedes están esperando. Lea conmigo El deseado de todas las gentes, página 323. El pecado contra el Espíritu Santo no es el resultado de un solo acto o palabra. No, no es así. Es el resultado de un continuo y obstinado rechazo de la verdad y la luz. Hasta que la convicción de la verdad ya no tiene poder sobre el pecador. Se ha sellado, ¿qué cosa dijimos? El hipotálamo. No es un asunto que tú dijiste una palabra, cometiste un error un día. No, no, no. Dice aquí, es el resultado de un continuo rechazo obstinado. Ahora yo le pregunto, ¿está claro o no está claro el tema? Yo creo que está claro. Si estoy equivocado de cualquiera de ustedes, primero revisen el material, acepto la corrección, pero es el espíritu de profecía que lo está diciendo. Vamos a ver otra más antes de ir a los 4 escalones que llevan al punto de no retorno. Vamos a ir otra más, otra cita más. Está en el manuscrito 30 de marzo de 1890, párrafo 16. El pecado contra el Espíritu Santo no reside en un acto o palabra súbita. Es la resistencia firme y decidida de la verdad y la evidencia. Aquí le añado un ingrediente más. Dios siempre da evidencia de su palabra. Cuando una gente tiene un continuo rechazo, a pesar de las evidencias que Dios da, llega al punto de no retorno. Eso es lo que estamos viendo. Para que quede bien claro que no es un asunto de la noche a la mañana. La maravillosa gracia de Dios, página 215. No es Dios quien ciega los ojos de los hombres o endurece sus corazones. Él les envía luz para corregir sus errores. ¿Se acuerdan de Faraón? Sí, porque muchos leen el texto que dice, yo voy a endurecer el corazón del Faraón. No, realmente el texto insinúa eso, pero aquí dice, no es Dios quien ciega los ojos de los hombres o endurece sus corazones. Él les envía luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazo de esta luz que los ojos se ciegan y el corazón se endurece. A menudo el proceso es como gradual. ¿Lo ven? Y casi imperceptible. Así las tinieblas aumentan hasta que se hace de noche en el alma. Ahí sí es triste. Ustedes ven que no estamos justificando el pecado. Estamos aclarando bien para que usted no caiga en esa desgracia de rechazar la luz de Dios continuamente, para que no se haga. Cuando se hace de noche en el alma, es cuando se llega al punto de no retorno. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros o no estamos claros? Vamos a ver otra más. Porque hay otra cosa que tiene que ver con el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente, ojo aquí, en atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Mucho cuidado. En algunos comentarios, alguna gente dice, fulano es hijo de, o lo que está predicando es de. Mucho cuidado con eso, amados hermanos. Puede ser un evangélico y puede ser usado por el Espíritu Santo. Puede ser un católico y puede ser usado por el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con nosotros decir, fulano está predicando en nombre de Beelzebú. Mucho cuidado con eso. Porque atribuirle la obra de Dios a Satanás, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Como hacían los fariseos, que atribuyeron a las agencias de Satanás las obras que revelaban la más pura y santa manifestación del poder de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para decir que un evangélico está siendo usado por Satanás? No, amados hermanos. ¿Quién soy yo para decir que un mormón está siendo usado por Satanás? O un católico. ¿Y si va y Dios lo está usando a él? Esto parece un poco extraño, pero es una realidad. Entonces, atribuirle la obra de Dios a Satanás, eso es también blasfemia contra el Espíritu Santo. Estoy aclarando bien para que no quede dudas. Y ahora viene algo que nos vas a dar un poco de consuelo. A fin de conocerle, página 245. ¿Quién? Nadie necesita mirar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso como algo misterioso
e indefinible. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación de arrepentirse. Dios nos vive llamando, eso lo vemos en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero negarse a aceptar esa invitación, eso es peligroso, amado hermano. Y ahora vamos a entrar entonces ya en el punto de no retorno. Vamos a ver 4 escalones que una persona tiene que dar para que haya cometido el pecado imperdonable. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, por si acaso. Para llegar al punto de no retorno, usted tiene que bajar 4 escalones. Vamos a ver el primero de esos escalones. Vamos a ver el primero. El primero, como hemos visto en el espíritu de profecía, es una resistencia continua a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive hablando a nuestro hipotálamo a diario. Fulano, deja eso no te conviene. Consagra tu vida. Escucha el mensaje de verdad presente. A esto, a lo otro. Pero la resistencia continua a la voz del Espíritu Santo es el primer escalón de los 4. Vamos a ver eso en la Biblia, en Hechos capítulo 7 y el versículo 51. Aquí está hablando Esteban mientras está siendo apedreado y mira la impresionante palabra que Esteban dijo lleno del Espíritu Santo, diciéndole a los verdugos que estaban allí, de los cuales Pablo era uno. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y ahora mire, vosotros resistí siempre. ¿Cuándo? Siempre al Espíritu Santo. Como vuestro Padre, así también vosotros. ¿Lo ven? La persona que estaban apedreando a Esteban, porque Pablo apenas dio la orden, los que estaban apedreando a Esteban habían escuchado bastantes veces la voz del Espíritu Santo diciéndole que Esteban era un hijo de Dios. No fue una ni 2 veces que el Espíritu Santo habló con ellos, porque aquí Esteban está diciendo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ese es el problema, resistirlo siempre, constantemente. Al igual que vuestros padres. Usted diría, pero Pablo no estaba allí. Sí, Pablo estaba allí, pero Pablo creía que él estaba haciendo el bien, persiguiendo cristianos. Cuando Pablo se convirtió, él mismo dijo, Cristo vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Reconoció su pecado y se convirtió. Pero estos verdugos que estaban allí no se convirtieron ni aún viendo la evidencia de Dios en el rostro de Esteban. Y por eso Esteban le dijo, duro de cerviz, o sea, de cuello. Incircunciso de... Cuando dice incircunciso de corazón es que ya no tenían sensibilidad. Y de oído, incircunciso de oído, ya no podían oír. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestro Padre, así también vosotros. Entonces notamos que el primer paso del escalón, ¿cuál es? Una resistencia continua a la voz del Espíritu Santo. Ese es el primer escalón. La suerte que todavía de allí usted se puede devolver. Todavía de ahí usted se puede devolver, porque la misericordia de Dios es grande. Y fue lo que pasó con Pablo. Pablo se devolvió del primer escalón. Pero luego, si usted entonces desciende a un segundo escalón, está en peligro. ¿Sabe lo que Dios hace? Voy a compartir una declaración que compartí en un tema anterior. Cuando usted desciende el primer escalón, que es una resistencia continua, esta que están viendo aquí, una resistencia continua a la voz del Espíritu Santo, ¿usted sabe lo que hace Dios? Dios es tan bueno que como Él quiere salvarnos, Dios entonces nos manda experiencias amargas, trago amargo, a fin de purificarnos. Pero tristemente muchas personas, muchos creyentes, ni aún con los tragos amargos se arrepienten. Ni aún así escuchan la voz del Espíritu Santo. Mira lo que dice la mensajera. Esta cita yo la compartí en un tema anterior. Se me ha mostrado que Dios dio a los suyos un cáliz de amargura que beber. ¿Para qué? Para limpiarlos y purificarlos. Cuando Dios ve que usted está rechazando continuamente la voz del Espíritu Santo, te permite una enfermedad o un accidente. Sí, Dios lo permite.
un trago amargo para purificarnos y para limpiarnos. Ese trago es un trago muy amargo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones y quejas y lamentos. Dios te llama, te permite un accidente, te permite una enfermedad, y si en vez de tú arrepentirte comienzas a decir, ¿y cuál Dios que yo sirvo? Mira lo que me permitió, un accidente, una enfermedad. No, hombre, este Dios no es un Dios nada. Entonces tú vuelves el trago más amargo, dice la mensajera. Lo vuelve más amargo todavía. Quienes no lo reciban el primer trago, habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Son los mismos escalones que vamos a ver. Primero hay un trago. Un trago amargo. Ni aún así te arrepentiste y Dios te manda otro trago amargo. Y mira lo que sigue diciendo la cita. Si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro, so pena de quedar sucio e impuro de corazón. Oh, mis amados hermanos, es que el amor de Dios es grande. Dios lo que quiere es salvarnos. Y cuando Él ve que una persona no escucha la voz del Espíritu Santo, le manda un trago amargo, porque Él quiere arrebatárselo de la garra de Satanás. Pero hay gente que ni así se arrepiente. Hay gente que ni los truenos del Sinaí los despierta. Ya hemos visto que el primer escalón tiene que ver con esto, que Dios te manda un trago amargo. Pero tú continúa en tu mala decisión, te manda un segundo trago y cada vez son más amargos. Un tercero, hasta que tú vas bebiendo, y llega un punto que el Señor dice, bueno, pues este hombre o esta mujer no tiene con nada. Entonces lo deja. Efraín he dado a los ídolos, déjalo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el segundo escalón. Ya vimos el primero. El primero es una resistencia continua a la voz del Espíritu Santo. Ese es el primer escalón. Y la suerte que de ahí tú puedes devolverte. Si con el trago amargo que Dios te permite beber, tú te arrepientes, te humillas y pides perdón, Dios entonces te perdona y te puede devolver. De lo contrario, si tú persistes en tu terquedad, entonces viene a ocupar un segundo escalón. ¿Cuál es? Contritar al Espíritu Santo. Claro. Primero lo resiste continuamente. Y como consecuencia del primero, entonces tú lo contritas porque se siente triste. ¿A quién que lo rechacen tanto no se siente triste? Nosotros que somos personas, si nos rechazan continuamente, ¿cómo nos sentimos? Triste. El rechazo es algo que conlleva la tristeza a los seres humanos. Ahora imagínate el Espíritu Santo, esa bella persona que nos convence a nosotros. El segundo escalón es contritar al Espíritu Santo. Y vamos a verlo en la Biblia, porque eso está en la Biblia. En Efesios capítulo 4 y el versículo 30 dice el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Lo ven? No contristéis al Espíritu Santo. De tanto rechazarlo continuamente, rechazarlo y Él tocando a tu mente, llamándote con voz melodiosa, diciéndote que cambie de dirección y tú continúa. ¿Cómo se siente Él? Bueno, tú bajas un segundo escalón y aquí, ahora ya Él se siente triste. Y vuelvo y te repito, ¿quién no se sentiría triste de tanto rechazo? No debemos contritar al Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Oh, mis amados hermanos, esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana. Ahora, si tú todavía aquí, aún contritándolo, todavía tú tienes oportunidad, porque el amor de Dios es inmenso. Lo único que a medida que va descendiendo, se hará más difícil. Más difícil se hará cada día. Todavía en el segundo escalón tú te puedes devolver y alcanzará misericordia si te arrepientes. Pero si sigue descendiendo, vas cogiendo un camino que finalmente llegará a un no retorno. Sí, a un no retorno. Vamos a ver entonces, cuál es el tercer escalón. No apaguéis al Espíritu.
Oh, no apaguéis al espíritu. Claro, primero, lo rechaza continuamente. Segundo, lo hace entristecer, lo contrita. Y tercero, ya como tú lo resististe continuamente, como lo hiciste entristecer, lo número 3 es que ya tú no estás percibiendo su voz porque ya lo ha apagado. ¿Qué ocurre cuando tú llegas a tu casa y apagas el bombillo, le da el titá? Oscuridad, ¿verdad que sí? Así mismo se torna la vida. Cuando usted apaga el Espíritu Santo, la vida se torna oscura. Y he conocido gente que hasta se suicidan porque ya no sienten nada. ¿Ah? Tremendo. Vamos a ver en dónde dice la Biblia que no podemos apagar el Espíritu. Lea conmigo 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Está claro. No apaguéis al Espíritu. Y aquí está hablando del Espíritu Santo porque ve, esa E está en mayúscula. Es del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo se apaga el Espíritu? Bueno, ¿cómo se apaga el Espíritu? De esta manera. Primer escalón, lo resiste continuamente. Número 1. Número 2, lo contrita porque lo hace entristecer de tanto rechazarlo. Y número 3, ahora, ¿qué cosa? Lo apagas. De tanto contritarlo, ya tú no lo sientes en tu vida. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Ya cuando tú apagas el Espíritu, ya está un poco difícil. Dios es tan misericordioso que todavía de ahí tú te puedes devolver. Pero ya es muy difícil. Judas Iscariote no se perdió porque traicionó a Jesús. No. Lo que pasa es que Judas había descendido, ¿sabe cuál? Judas había descendido al tercer escalón y se le hizo muy difícil volver para atrás. Había apagado el espíritu y cuando el espíritu se apaga, comienzan los demonios a hablar. Y por eso él fue y se ahorcó. Todavía en el tercer escalón, usted puede devolverse, pero se le hará muy, pero que muy difícil. Y entonces llegamos a un cuarto escalón, que es el punto de no retorno. Ya cuando usted desciende al cuarto escalón, ya no hay remedio. Ahí es donde se comete el pecado imperdonable. Cuando usted ha rebasado, ya usted ha resistido al Espíritu Santo continuamente, lo ha contritado, lo ha apagado y ya el último es el punto de no retorno. Y entonces, ¿cómo dice ahí? Perdición eterna. Tristemente, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso hay que tener cuidado de no acariciar el pecado. No se puede jugar con el pecado. Cuando usted está haciendo algo malo, usted no se puede hacer chivo loco. El Espíritu Santo habla a la conciencia. La gente dice, ay, mi conciencia no me deja dormir. No, es el Espíritu Santo que te está hablando. Y cuando se llega al punto de no retorno, entonces ya no hay remedio. ¿Por qué no hay remedio? Oh, porque ya la persona que te convence, ¿de qué? Vamos a leerlo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué entonces ya en el cuarto no hay remedio? ¿Sabe por qué? Porque la persona que te convence de pecado, ya tú lo has resistido continuamente. Lo has contritado, lo has apagado y ahora llegaste al punto de no retorno. Porque ya tú no quieres que te convenzan. Y si tú no quieres, ¿qué se puede hacer contigo? Dejarte. Eso es lo que ocurre con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Creo que lo he explicado clarísimo, amados hermanos. Ahora, ya cuando se llega a ese punto, no hay remedio. A veces uno estudiando la Biblia, uno lee cosas y dice, pero Dios ahora como que tiene más misericordia que antes, porque antes cuando una gente subía al púlpito en pecado, caía muerto. Es el caso de los dos hijos de Aarón, el caso de los dos hijos de Elí. ¿Por qué Dios tomó una decisión tan drástica en aquel tiempo y hoy no la toma? Hoy muchas veces suben al púlpito con pecados. Muchas personas toman la Santa Cena sabiendo que son indignos de tomarla. Hoy se juega con la misericordia de Dios. Hoy se juega, se abusa del amor de Dios. ¿Saben por qué sucede eso?
por lo que dice Eclesiastés 8:11. ¿Qué dice Eclesiastés 8:11? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre las malas obras, el corazón de los hijos de los hombres está lleno, está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta sentencia. Si Dios hiciera un ejemplo hoy día y cayeran 2 o 3 muertos, eso no es lo que yo deseo, pero estoy diciendo, y cayeran 2 o 3 muertos en el púlpito, la gente obedeciera más. Pero Dios no quiere una obediencia por temor. Por eso es que el Dios de hoy parece ser diferente, pero es el mismo. ¿Ah? En la antigüedad, mucha gente, cuando Dios permitía una muerte como la de los 2 hijos de Eli y los 2 hijos de Aarón, la gente venía muchas veces, era por temor. Y Dios dijo, no, ya mis hijos van a servirme a mí por amor. Y es por eso que la gente hoy día no se cae muerto. Por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La gente es al revés. Hoy Dios parece tener más misericordia y la gente abusa más. ¿Por qué? Porque no se ejecuta sentencia. Si se ejecutara sentencia, la gente andara pianito. Pero la gente hoy día abusa del amor de Dios. Yo quiero volver, ya casi finalizando nuestro estudio, al texto con el cual comenzamos. Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y ahora yo quiero hacer un hincapié sobre aquella persona que fueron adventistas y están diciendo hoy día que no hay Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es una persona. Mucho cuidado, que eso es hablar en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo la bella persona del Espíritu Santo no va a ser una persona si convence, habla, se contricta? Entonces, ¿cómo? Entonces, mucho cuidado, porque eso también puede convertirse en una blasfemia. El quitarle el atributo que tiene el Espíritu Santo puede convertirse en una blasfemia también. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. La inspiración divina dice, cada día termina el tiempo de gracia para algunos. La mensajera está hablando en 2 contextos, en el contexto de la muerte y en el contexto de que a veces en el cielo se toman decisiones. Hay concilio en el cielo que nosotros no nos damos cuenta que se toman decisiones sobre una persona aquí en la tierra. Ustedes pueden investigar el caso de cuando Josafat fue con Acab a la guerra. Acab, el esposo de Jezabel, había contritado al Espíritu Santo. Y aunque el profeta le dijo que no subiera a la guerra, él subió. ¿Y qué hizo? Él se disfrazó. Pero un soldado lanzó una flecha para arriba y esa flecha fue guiada por Dios. ¿Y dónde fue a dar la flecha? Donde el que estaba disfrazado, donde el mismo rey acá. A Dios no podemos escondérnosle. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cuando una gente muere, por más que Dios quiera darle chance, ya no se puede porque los muertos nada saben. Ya no hay más chance. Pero miren, la cita no se queda ahí. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Dónde es que la misericordia de Dios no te puede alcanzar? No, tú no quieres. Si tú no quieres que te convenzan, ¿de qué te pueden convencer? Si tú no quieres que te convenzan, si tú lo rechazas a diario, continuamente, lo contrita continuamente, lo apaga continuamente, ¿qué se puede hacer? A veces nosotros cometemos pecados y errores y culpamos a Satanás y al mundo. Y hay cosas de las que nosotros no podemos culpar a Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay un himno que dice, el mundo no puede ser mi hogar. Entonces, el mayor enemigo para cometer el pecado imperdonable no es Satanás ni el mundo, somos nosotros mismos. Por eso Pablo le aconsejó a su hijo, podríamos decir, porque era como su hijo, a Timoteo, le aconsejó, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. La guerra contra nosotros mismos es la más acérrima que vamos a lidiar, porque somos nosotros los que pecamos.
hay cosas que el diablo no te puede empujar a hacerla. Ahí estoy de acuerdo, es una decisión tuya. Así que, amados hermanos, hemos visto en este tema que para llegar a un pecado imperdonable, a la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un proceso donde usted tiene que agotar 4 escalones. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que ninguno de nosotros cometamos el pecado imperdonable, porque lo quiero ver a todos en el reino de los cielos. Así que, si le interesa la diapositiva, yo se la puedo regalar en el número que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Usted me escribe y yo por WhatsApp se la envío para que usted la analice. Y si usted cree que yo me equivoqué en un punto, humildemente lo acepto. Pero quise presentar clara y diáfanamente la palabra de Dios como está escrita. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y vamos a orar. Amante Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, esa bella persona de la deidad que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias a Él estamos predicando tu palabra. Señor, bendice a nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra. Aquellos que están orando por salud. Aquellos, Señor, que han estado asustados porque creen que ya tú no les perdonas. Revélale, Señor, con tu Santo Espíritu, de que si ellos se apartan, alcanzan misericordia. Gracias por tu amor, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, recuerde seguir apoyando nuestro ministerio. Nos dedicamos a tiempo completo, no descansamos. Usted ve que eso es en vivo, contenido con tal de llevar el mensaje mientras sea posible. Siga apoyándonos a través de, como usted sabe hacerlo, ahí está nuestro número, en la descripción está el PayPal, la vía de cómo usted puede ayudar. Nosotros vamos a seguir orando por usted también, usted ore por nosotros y si Dios se lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.